pasos coreográficos de Amalia Hernández, que es el tema que nos va a ocupar. Voy a compartir pantalla para iniciar. ¿Ya se ve correctamente? Sí, maestra. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la danza es una actividad de convivio consigo mismo, con los dioses, con el cosmos, con la naturaleza, con el otro, con los otros. Cuando el fin último es el teatro, cuando se convierte en arte escénico, el destinatario es el espectador. Este le da su razón de ser, la sostiene con su mirada y deseo. Amalia Hernández, como creadora de una danza que retoma y reelabora otras más, lo sabía y se conducía con gran sabiduría. Su proceso creativo empezaba mucho antes de que el espectador pudiera asomarse siquiera al resultado de su trabajo. Siempre había un detonante que podía ser una imagen, todo esto dicho por ella, una emoción, los colores, la música, un cuerpo estático o en movimiento, un objeto, un juego, una procesión o fiesta, la fe religiosa o la celebración de un pueblo, la oración de una comunidad, una solicitud previa, el deseo de dar u obtener algo, de construir y mostrar lo que a ella le parecía emocionante, conmovedor, sofisticado, exótico, nuevo, cotidiano, insólito. Ese detonante lo encontraba a partir de su búsqueda permanente, viajaba, observaba, conocía, preguntaba, aprendía, y luego llamaba a su equipo de académicos y técnicos para profundizar en el acontecimiento, filmarlo, registrarlo. Gracias a ello, Ballet Folclórico de México tiene actualmente un registro enorme de bailes y danzas que se hicieron por todo el país y que algún día estarán a disposición de todos los interesados. Aprender, en el caso de la danza, significa bailar. Solo el hacer le da sentido, vivir la experiencia en el propio cuerpo. De otra manera, no hay asimilación ni conocimiento real y se queda como un saber parcial. Así que el proceso de investigación que iniciaba con la curiosidad o el asombro, continuaba con la observación in situ, la indagación ayudada de expertos, informantes, antropólogos, músicos, cineastas, y la práctica de la danza. Seguía la reflexión y el encierro en el salón, sola o con los bailarines, para convertir esa danza analizada en una propuesta artística original. Ahí estaba propiamente la creación. El encierro al que se someten los coreógrafos hace difícil que el espectador común ingrese. Ese momento fascinante resulta secreto e implica estudio, pruebas, hallazgos, toma de decisiones entre alternativas y reglas que el propio coreógrafo se plantea. Ese momento solo lo compartían los cómplices de Amalia, bailarines, músicos, diseñadores, y obligadamente lo enriquecían. A partir de las obras que produjo a lo largo de su carrera, así como los virajes que dio, es posible rastrear la ruta que siguió en su trabajo y trazar momentos sustanciales de su biografía creativa. Para ello, las influencias fueron determinantes, porque de ellas se alimentó para definir su postura y construir su legado. Amalia Hernández contaba con una amplia cultura. Desde el seno familiar había desarrollado su sensibilidad artística por haber estado en contacto con la danza. Su formación en esta última fue con numerosos española y la danza folclórica. Primero en su propia casa, luego en instituciones profesionales y luego en las que posteriormente ella creó. En el salón construido en la casa familiar, porque el papá no quería que ella mostrara las piernas, literal lo dijo ella, ahí en ese salón estudió danza mexicana con los maestros misioneros Luis Felipe Obregón y Amado López. Danza española con Encarnación López, la argentinita. Aquí una imagen de Amalia bailando. Y ballet
con la maestra francesa Nelsie Dambré, que había llegado a México en los años 30, y el ruso Hipólito Sivin. En el centro está el maestro Hipólito Sivin, al lado del pintor Carlos Mérida, cuando fue la fundación de la hoy Escuela Nacional de Danza Nelly y Gloria Campobello. Pero le daba clases particulares a Amalia Hernández. Su vocación la llevó en 1935 a la Escuela Nacional de Danza, pero en ese momento solo se llamaba Escuela de Danza del Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública. Esta es su ficha de registro. Y ahí accedió a la formación profesional, estudiando de manera sistemática ballet, tap y baile acrobático, bailes regionales y danzas mexicanas, bailes españoles, danzas orientales y danzas modernas, lo que le dio una amplia formación dentro de los diversos géneros dancísticos y sus técnicas disciplinarias, mismas que le dotaron de herramientas para convertirse en creadora. Destaca su acercamiento a la nueva danza premoderna, que había surgido desde finales del siglo XIX y que transformó el arte escénico en el mundo, y que la joven Amalia practicó gracias a la rusa Xenia Sarina, que impartía la clase de danzas orientales, quien realizaba estilizaciones semejantes a la escuela de Nishon. También de la norteamericana Dora Dubey, que daba la clase de danzas modernas, que tenía como ascendencia artística el expresionismo alemán. Además, ambas extranjeras crearon repertorio con temas mexicanos que presentaron en diversos foros como solistas. Otras de sus fueron las legendarias hermanas Nelly y Gloria Campobello, ambas autoras del ballet simbólico revolucionario 30-30, el más importante de esa década, que fue la primera obra que, además de como ella decía, una auténtica carabina 30, de ahí el nombre del ballet simbólico, para representar a las mujeres de la obra que provocaban el estallido. Los conjuntos que realizaban un movimiento incesante, sencillo, pero lleno de energía, al son de música con referencias mexicanas. Se convertían todas ellas en una ola carmesí que irrumpía en teatros y estadios, llevando su mensaje político y estético, y que conseguía que los públicos se reconocieran en ella como parte de la nación. 2 años después de esa primera incursión en el foro, Amalia abandonó la Escuela Nacional de Danza para incorporarse a clases de ballet y de duncanismo con la maestra Estrella Morales, quien había sido alumna de la escuela que Isadora Duncan fundó en Alemania. Este fue otro acercamiento más a la danza que sacudió conceptos y conciencias. Así, los géneros ballet, danza mexicana, danza española y la nueva forma, la premoderna, creada por mujeres que revolucionaron la construcción del cuerpo dentro de este arte. A ella pertenecían las propuestas de Dora Dubey, Xenia Sarina, Estrella Morales y las Campobello, que usaban para expresarse con libertad y tratar temas mexicanos. En el último año de la década, la danza moderna apareció en México, gracias a 2 bailarinas, maestras y coreógrafas norteamericanas. Anna Sokolow, formada en la escuela norteamericana, específicamente de Martha Graham, y Waldin, en la escuela alemana, como discípula de Mary Bigman y ex integrante de la compañía de Micho Ito, con quien se había presentado en México en 1934. Ambas se incorporaron al medio artístico mexicano, se ligaron a los grandes creadores nacionales y españoles exiliados y se dejaron contagiar por el ambiente que prevalecía en el cardenismo, que le exigía compromiso social al arte. Amalia se convirtió en Waldina, grupo que rivalizó con el de las Sokolovas.
pero no participó en el Ballet de Bellas Artes que Gualdín encabezó en 1940, pues su familia no estaba de acuerdo con la profesionalización de su actividad dancística. Sin embargo, conoció las obras que su maestra estrenó, una de ellas, La Coronela, que inauguró la danza moderna nacionalista en el país, logrando escenificar la vida mexicana como un fenómeno estético. De manera semejante al 30-30 que había bailado Amalia Hernández, en La Coronela se recuperaba a la mujer como centro de la historia, como el actor social fundamental de la lucha armada en la Revolución Mexicana y como vehículo de transformación. La propia Amalia haría su versión de esa poderosa imagen en 1960, cuando creó su coreografía Revolución, que ella misma bailaba representando al personaje Juana Gallo, el más emblemático de su carrera. Aquí hay una imagen de Josefina Lavalle, también interpretando La Coronela en los años 40, finales de los 40, y otra comparando a Juana Gallo y a La Coronela. Cómo se repite ese modelo de mujer empoderada, ¿no? Con los pies bien puestos en el piso y su actitud altiva. Estas imágenes son del trabajo que realizó Amalia Hernández con Gualdín, por eso pertenece al grupo de las Gualdinas. Y aquí está con Ricardo Silva, aquí con la propia Gualdín. Otra imagen más del grupo. Esta es Amalia Hernández. ¿No? Y esta es otra imagen del grupo de Gualdín, en donde están presentes Josefina Lavalle, Evelia Beristain, Amalia Hernández, por supuesto, Ana Mérida, que es la única sokolova que se convirtió en Gualdina, Lynn Durán, la rubia, la única rubia, y Guillermina Bravo. El fundador y director del flamante Instituto Nacional de Bellas Artes, el compositor Carlos Chávez, le hizo una invitación a Amalia en 1947 que la impulsó a convertirse en coreógrafa. Como resultado de ello, se incorporó a la recién constituida Academia de la Danza Mexicana. Se fundó como una compañía profesional de danza moderna y una década después se convirtió en escuela. Los objetivos de esta compañía eran la creación y experimentación con el fin de proyectar la identidad nacional con un lenguaje moderno y alcances universales. Lo harían a partir de la investigación documental y de campo para conocer las danzas populares que eran consideradas fuente viva de conocimiento y de carácter de lo mexicano. En esta imagen aparecen Josefina Lavalle, Guillermina Bravo, con Salvador Novo, Amalia Hernández, con Carlos Chávez y Ana Mérida. El maestro Marcelo Torreblanco, que ustedes seguramente saben quién es, decía que las tres, Guillermina Bravo, Amalia Hernández y Ana Mérida, eran las gallonas de la danza mexicana, por el poder que lograron tener y la influencia que impusieron en el campo dancístico mexicano. En la temporada de diciembre del 47 de la Academia de la Danza Mexicana, Amalia estrenó su ópera prima, Sonatas, con música de Domenico Scarlatti y diseños de Juan Soriano. La obra de danza pura era un trío en el que bailaban la coreógrafa, aquí está en el centro, Ana Mérida y Evelia Beristain, y que recreaba la primavera del pintor Botticelli. El crítico Víctor Reyes escribió que había sido delicioso oír la música y ver su realización en estilizaciones. Amalia Hernández acercó en sus semblanzas hispanas, así como la escenografía y vestuario tan bellos, a cargo de Soriano, decía el cronista. Como agradable fantasía, la composición híbrida del pintor alcanzó a definir la imaginación y elegancia. Cuando un grupo de integrantes de la Academia de la Danza Mexicana se separó de esta y conformaron el Ballet Nacional de México en el 48, Amalia Hernández los acompañó, así es que ella también es fundadora del Ballet. De nuevo trabajó con su maestra Gualdín, asesora artística de la nueva compañía, que era dirigida por Guillermina Bravo y Josefina Lavalle.
y además entró en contacto con el japonés Sekizano, pionero del teatro moderno mexicano. El Ballet Nacional debutó en el Palacio de Bellas Artes en marzo del 49 con La Doma de la Fiera. La coreografía era de Gualdín, la dirección del audaz Sekizano, quien logró, usando y aún abusando de toda clase de recursos, un gran espectáculo mixto de comedia, pantomima, ballet, circo, decía el cronista, que no solo divierte, sino que interesa y a muchos apasiona por la difícil facilidad con que se resuelven complicados problemas de movimiento escénico, escenografía e iluminación. Si bien la incursión de Amalia fue corta dentro del Ballet Nacional, le permitió relacionarse estrechamente y aprender de Gualdín y del director teatral, a quienes consideró siempre sus maestros. Pero regresó a la academia, en donde conoció y trabajó con Anna Sokolov, otras de sus influencias. Ya de vuelta en el IMBA, Amalia presentó su segunda creación, Sinfonía India, que se estrenó en diciembre del 49, con la música de Carlos Chávez del mismo nombre, y cuya partitura es una de las pocas en las que su autor recurre directamente a temas vernáculos, melodías de los indios seris, huicholes y yaqui. El libreto, decorados y vestuario eran de Federico Silva. Con la frase "tiembla la tierra, comienza el canto de la nación mexicana", Amalia creó una obra dividida en 4 partes. Danza guerrera en honor de Tlaloc, ofrenda y duelo, danza de Tlaloc y Chalchitlicue, y danza final de júbilo. En el programa de mano aparecía el texto explicativo de mito azteca sobre esos 2 dioses que la obra interpretaba dentro de las formas modernas de la danza. Así, el programa de mano, en las formas plásticas de los sellos prehispánicos, procurando seguir el vigoroso y sobrio estilo de sus ritmos. Hay interferencia con el sonido. ¿Habrá micrófonos prendidos? Porque me aparecen ruidos extraños. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bueno. Esta era la segunda obra de Amalia. No, siguen oyéndose esos ruidos, no se pueden desaparecer. Bueno. Esta era la segunda obra de Amalia, Sinfonía India, y mostraba mayor complejidad en cuanto al trabajo de composición, número de bailarines, que ahora eran 20, y estructura de la obra. También daba un gran salto. Esta es una imagen de Sinfonía India. Sonatas del 47 había sido una obra de danza pura, inspirada en una pintura renacentista, retomaba su ambiente femenino y se centraba en las 3 gracias. La composición coreográfica era interpretada por un trío de bailarinas. El color blanco del vestido, la reproducción del bosque original y la elegancia y sutileza de los movimientos resaltan en las imágenes que se conservan de la obra. En Sinfonía India, con 2 años de diferencia pero mucha experiencia de por medio, Amalia optó por una obra mexicanista que recuperaba una leyenda azteca en la que intervenían dioses inmortales. Narraba una historia de manera lineal, ilustrando el guión con la danza y la música, es decir, se apoyaba en la palabra y la describía, reproducía con el movimiento y el sonido, basándose en vestigios, decía el programa de mano, de la cultura mexicana. A inicios de 1950 llegó Miguel Covarrubias a Limba como jefe del departamento de danza, posición desde la que le dio un enorme impulso a la danza moderna nacionalista que alcanzó su apogeo. También llegaron José Limón y Javier Francis, ambos artistas invitados por Covarrubias y que dieron soporte a la Academia de la Danza Mexicana en el trabajo coreográfico, en el caso de José Limón, y en la técnica formativa, en el caso de Javier Francis,
Y ambos estrenaron obras, impartieron clases y colaboraron en la profesionalización de los bailarines mexicanos, pero sobre todo alimentaron la pasión creativa de estos. Para Covarrubias, la raíz de la danza debía ser la nueva ideología nacionalista, revolucionaria y esencialmente indigenista, y su expresión un lenguaje moderno y universal. Así solo la danza moderna era válida, dejando fuera el ballet y la danza folclórica, porque esta última se desvirtuaba en el teatro, decía Covarrubias. Solo debería cultivarse con veneración y respeto como parte esencial de la educación de nuestros bailarines, no para mejorarla, sino para poseerla y aprovecharla en autenticidad. Este criterio chocó con las intenciones de Amalia, que en el 51 pretendió crear una danza con los sones antiguos de Michoacán. Ese fue el motivo de su salida de la Academia de la Danza Mexicana, pero eso no implicó ninguna ruptura ni resentimiento. Al contrario, y para legitimar sus conocimientos, decía haber sido alumna de Covarrubias en Historia de Arte Prehispánico, que era parte, decía ella, de los estudios que realmente he hecho y que son los que se necesitan para el ballet. Debo decir que Amalia Hernández y toda su generación utilizan el término ballet como sinónimo de coreografía. No se refieren específicamente al género dancístico, sino al creativo, ¿no? Además, coincidían toda esa generación en pensar que las fuentes para la Escuela Mexicana de Danza era la tradicional y popular, así como la historia y realidad social propias. Y para llegar a dicha escuela había que desarrollar esas fuentes a través de la técnica moderna. Para ella, para Amalia Hernández, todos los intentos por lograr un arte moderno que nos exprese a nosotros mexicanos son obras de gran significación. En el 1950 expresaba su rechazo a las técnicas corporales rígidas que implicaban la danza académica y su reproducción en el trabajo creativo. Por ello decía que la danza esencialmente mexicana eliminaría las tendencias de las escuelas extranjeras, que el ballet no tenía ningún lugar en nuestro arte ni en nuestros problemas y ambiciones, y que las técnicas como la de Martha Graham han degenerado en híbridas, mecanizadas o gimnásticas, alejadas de la realidad, del porqué y el para qué de la danza, alejadas del sentido de belleza, rayando en filosofía barata. Así como la casi totalidad de la primera generación de bailarinas y coreógrafas mexicanas de la danza moderna, en la década de los 50 rechazó técnicas y énfasis en la precisión y optó por la expresividad de sus cuerpos. Sin embargo, poco después modificaron esa función y se valieron de esas técnicas para alcanzar sus fines artísticos. Simultáneamente a las enseñanzas que recibió de sus maestros y de su práctica dentro de la danza escénica, Amalia se acercó a la creada por indígenas y mestizos que había conocido durante años en sus viajes por el país y la habían cautivado. Muchas veces se refirió a ese interés en la danza tradicional mexicana como si hablara de un enamoramiento e incluso de un amor pasional. Ella decía: a mí me ha llevado a ser bailarina folclórica mi amor compulsivo por México. Juntar dos formas de danza escénica y tradicional era lo que perseguía y logró realizar en el Ballet Moderno de México, compañía que ella creó y financió, pero cuya dirección artística recayó en su maestra Waldín. Estrenó Sones Michoacanos en marzo del 52, según su idea original, que la llevó a abandonar la Academia de la Danza Mexicana, y contó con el apoyo de Waldín. Fue su primera obra con ese concepto y se conserva hasta la actualidad, por lo que es la más antigua en el repertorio mexicano vigente. En sones antiguos de Michoacán, la coreógrafa usó música popular proveniente de Apatzingán, Michoacán, ejecutada por el trío Los Aguilillas, y el vestuario estuvo a cargo de la diseñadora norteamericana Dasha.
con quien trabajó de manera muy estrecha durante décadas y fue cómplice de sus logros, al igual que Robin Bond y otros diseñadores de vestuario, escenografía e iluminación. La obra fue muy bien recibida por la crítica. Incluso el exigente Raúl Flores Guerrero señaló el toque de gracia y brillantez que tenía y el alegre sonido metálico de las sonajas de dos bailarinas que en sucesiva aparición emocionaron con sus hermosos y aéreos movimientos. Según Dasha, que aquí aparece en la imagen, junto a Felipe Segura, Amalia Hernández y Robin Bond, dijo que esa obra, la de Son Antiguos de Michoacán, inauguró la propuesta creativa de Amalia. Fue su primer experimento que logró usando la técnica de danza moderna y clásica para adaptarla a la danza folclórica, escénica. En estos términos, Amalia explicó en 85 que fue la primera obra que hizo inspirada en el folclore y desarrollada en una forma teatral, como espectáculo. La hizo buscando, decía Amalia Hernández, eso michoacano, que ella consideraba tan refinado y al mismo tiempo tan sencillo, pero a partir de las técnicas, coreografía e iluminación de la danza escénica. En su obra quiso mantener, según ella, la sensibilidad, refinamiento originales, que no perdiera el carácter mexicano y que a pesar de usar otras técnicas pudiera todavía pertenecer a Michoacán. Esta es una imagen de apenas hace 3 años en el que Lisa Carrillo participó en una función como bailarina huésped de Ballet Folclórico de México bailando sones antiguos de Michoacán. Esa obra, les digo, desde 1952 hasta la actualidad se ha mantenido en repertorio. Según Juan José Arriola, que trabajaba con Ballet Moderno de México, el objetivo que perseguía Amalia en esta y otras obras posteriores era presentar con un criterio artístico las muestras más bellas de la música y danza prehispánica, criolla y moderna, por lo que construyó programas que daban un panorama histórico de la danza, tratando de abarcar las culturas del cuerpo asimiladas en el país. Ante la aceptación del escritor, había otras posturas en contra, como la del propio Flores Guerrero, que señalaron que sus obras presentaban coreografías ligeras que mostraban un mexicanismo artificial. Así que hubo las dos vertientes en la crítica, las que apoyaron el trabajo que realizó Amalia Hernández y las que lo condenaron totalmente. En los textos, Arriola mencionaba que la coreógrafa pretendía depurar y elevar a su verdadero nivel algunas de las creaciones populares, ¿sí? O sea, transformarlo, no reproducirlo. Eso precisamente era lo que había combatido Covarrubias y después Flores Guerrero, para quien resultó cuestionable que ese repertorio se alejara del auténtico movimiento de danza moderna mexicana. Este debía, decía Flores Guerrero, buscar lo esencial de la tradición artística del pueblo para traducirlo a los lineamientos de una creación original y propia del coreógrafo, ¿sí? No de la comunidad, no de la cultura, no de los grupos originarios, del artista. Entonces, ¿no era esto, me pregunto yo, lo que hacía Amalia Hernández? Ella consideraba que su obra se apropiaba de la danza tradicional para reelaborarla y transformarla en escénica con una visión contemporánea. Con ese fin, empleaba técnicas corporales modernas y el ballet, así como sus conocimientos de composición coreográfica provenientes de la danza moderna. Para Amalia, su danza folclórica escénica era el desarrollo o acrecentamiento, así esa palabra utilizaba, acrecentamiento de la fuerza de la danza tradicional a partir de las técnicas académicas, las de formación disciplinaria del cuerpo y de composición, y estableció una dramaturgia siguiendo las enseñanzas teatrales de Sequizano. Por eso no es muy osado afirmar que siempre hizo danza moderna contemporánea al reelaborar, no reconstruir la danza popular.
Ella lo explicó en estos términos en 1985. Traté de ser primero como ellos, o sea, como los danzantes y bailadores, y después usar las técnicas que había aprendido y tenía conocimiento para desarrollar cada una de sus danzas y bailes. Te encuentras un material a veces muy rico en danza y música primitiva. Ella utiliza la palabra primitiva, se refiere a original, ¿no? Entonces, material muy rico en danza y música original, sencilla, que hay que elaborar. Pueden identificarse a qué elementos tuve que recurrir, qué estudios tuve que hacer, qué partes de ballet clásico, de las técnicas clásicas, qué partes de las técnicas de danza moderna y qué partes del sentido de teatro que estudié, por ejemplo, con Sekizano, quien nos hacía analizar los antecedentes de cualquier trabajo, no solamente del creativo en el sentido de danza, sino en lo que puede ser la trama de un espectáculo. Me daba cuenta que usar los elementos de un solo grupo de danzantes o bailadores no era suficiente para crear lo que yo quería que fuera un espectáculo profesional. Un espectáculo que tuviera las técnicas no solamente de la coreografía, las luces, vestuario, porque haciendo un paréntesis, el teatro es un arte, el espectáculo es un arte y el folclore es otro. Cualquier cosa que se presente en un teatro no es folclore autóctono. El folclore autóctono solo existe en su lugar de origen, el día de sus fiestas. El teatro es una recreación inspirada en el folclore que se tiene que desarrollar para cumplir con las leyes del teatro. Desarrollar quiere decir eso que ella decía, hacer más grande, ¿no? También señaló que la danza y las otras artes son medios de expresión del creador, del artista, quien se halla en busca de la perfección y trabajo por su deseo de dar a los demás. Esto fue apreciado por los espectadores y cronistas, quienes señalaron que, basándose en nuestro carácter nacional y el estudio del folclore, la historia y el espíritu de los pueblos de México, Amalia Hernández disponía de sus conocimientos académicos para hacer de sus creaciones un fascinante espectáculo artístico imbuido de genuino espíritu popular y desarrollado sobre un alto nivel de perfección técnica. Así como mencionaba a Sekizano, Amalia Hernández lo hacía con sus maestros de danza moderna, en especial Gualdín, Sokolow y Limón, porque le enseñaron el concepto contemporáneo, que ella dice que es estar de acuerdo con su época, aunque se trabaje con el folclore, es decir, darle la dinámica, el sentido que tiene la época que estamos viviendo. Se comparaba con el pintor Rufino Tamayo, quien pinta el colorido de México, formas que tienen fuerza como los nahuales. Esa idea la expresa no solamente en el color, no solamente copiándolo como si fuera una fotografía, sino interpretándola para que su fuerza crezca. De igual forma, hablaba de la música. Lo mismo ha hecho Silvestre Revueltas, decía ella, en quien los temas son tan mexicanos, pero logran una grandiosidad sinfónica y llega a todos los públicos. Por ningún motivo, consideraríamos nosotros, a los dos casos que Amalia Hernández utilizó como ejemplo, Tamayo y Revueltas, como pintura o música tradicionales, ni tampoco folclóricas. Los juzgamos como arte contemporáneo. Así debería ser con la coreógrafa. Ella hizo danza moderna, inspirándose, recuperando, apropiándose, elaborando la tradicional, y logró una síntesis para crear danza folclórica escénica, cuyos resultados estéticos, artísticos e ideológicos son diferentes a lo que Flores Herrero llamaba el auténtico movimiento de danza moderna. Por ello, hablamos de un género dancístico diferente y de gran vitalidad. Para Amalia, también el legado de Gualdín y Sokolow era el sentido de responsabilidad en el trabajo, o sea, la ética que impusieron esas maestras a todas sus discípulas, y el concepto de lo moderno. Pero opinaba que no debía copiarse a las maestras, sino utilizar las enseñanzas de estas para crear una danza propia.
Su propuesta o idea personal era crear un espectáculo, decía ella, que aporte una forma de expresión de lo que es México y los mexicanos, recurriendo inclusive a técnicas ajenas a la danza folclórica y con todo humor, decía, con o sin contracciones, en alusión a la técnica Graham, lo que hace patente que finalmente también la consideró una forma de entrenamiento de los bailarines. Para ella, el carácter fundamental de lo mexicano estaba en el refinamiento. Ese fue el elemento que ella define finalmente como la esencia de lo mexicano, el refinamiento. Mismo que la danza escénica debería recuperar para expresar la personalidad propia nacional. Amalia Hernández emprendió varias tareas y todas fueron exitosas. Fundó compañías para diversos espacios y objetivos. Lo hizo para la televisión comercial y obtuvo la aceptación del público. También para el medio académico y contó con el apoyo de los artistas más reconocidos del ballet, como Felipe Segura, que era director del Ballet Concierto de México. También los más importantes de la danza moderna contemporánea, como Rosa Reina y demás exintegrantes del Ballet de Bellas Artes y del Ballet México Contemporáneo. En esta imagen, Rosa Reina ejecutando el dueto de Antígona con José Limón, o con Valentina Castro, que llevó propuestas innovadoras que después se desarrollaron hasta la danza posmoderna. Todos ellos y muchos más fueron los que participaron en el fortalecimiento y éxito de la empresa más importante e influyente de todas las que impulsó Amalia, el Ballet Folclórico de México. El hecho de que participaran tantas personalidades del arte dancístico significó que tenían confianza en Amalia, reconocían su trabajo y estuvieron dispuestos a hacer aportaciones. Mientras, ellos recibieron a cambio un espacio de crecimiento, de desarrollo profesional y estabilidad económica. La aceptación del público también trajo la de la burocracia cultural, el otorgamiento de premios, prestigio en el medio cultural y poder. Finalmente, en el 59 surgió el Ballet Folclórico de México, que fue invitado a realizar películas, temporadas y giras representando al país. Era el final de la década de los 50, cuando la ideología del nacionalismo revolucionario se mantuvo en el discurso, pero ahora hacía referencia a una visión cosmopolita, en la que el arte y la cultura nacionales eran considerados embajadores eficaces en el mundo. La danza escénica folclórica, nacionalista por excelencia, resemantizaba a la tradicional y se adecuaba a la nueva época. Luego de pasar por los procesos de academización y espectacularización, se había convertido en una bella arte y promovía una imagen nacional que apelaba a la fiesta mexicana. Esta se hizo cuerpo vivo en las representaciones escénicas de Amalia, lo que Carlos Monsiváis explicó en estos términos. En el momento en que surgió el Ballet Folclórico de México, el 59, estaba muy vivo el pensamiento de Octavio Paz, que había publicado El laberinto de la soledad en el 50. Y la idea de que el mexicano en la fiesta se revela, se explaya, hace eclosión. La idea de Amalia fue corresponder a esa visión del mexicano, dice Monsiváis, y a esa riqueza y variedad de danzas populares con un ballet que recogiera y sintetizase el proceso. Como consecuencia de todo ello, el Ballet Folclórico de México entró a finales del 59 en el Palacio de Bellas Artes, el recinto dedicado a la alta cultura por excelencia. Esto implicó modificaciones al espectáculo, dice Amalia. Cuando llegué al Palacio de Bellas Artes, me puse a estudiarlo y me di cuenta de que es un teatro para ópera. Por eso le metí un gran coro de música mexicana que pudiera proyectar el sentido grandilocuente que tiene la ópera. Lo creó incluso con cantantes de la Ópera de Bellas Artes y se convirtió en uno de los mejores coros de música tradicional que ha tenido México. Además, amplió el espectáculo y modificó el foro. Reunió a numerosos grupos musicales, mariachi, norteño, veracruzano, prehispánico, etc.,
y nombró a un director de escena, varios coordinadores y demás cargos que permitieron atender la gran complejidad del espectáculo. De ahí la entrada de Rosa Reina, Felipe Segura y todos los artistas de ballet y de danza moderna que participaron en la compañía. Muchas críticas recibió entonces y sigue recibiendo el Ballet Folclórico de México. Unos lo han acusado de difundir mistificaciones de la cultura mexicana, de impulsar transformaciones de la danza tradicional y los bailes populares, pero también otros lo han considerado como productor de arte enaltecido por el sentimiento profundo de mexicanos, o un espectáculo folclórico superdotado, que convertía en realidad lo que dice de Maya y Campos, el importante crítico y cronista, es que el Ballet Folclórico de México convertía en realidad el sueño que tuvieron hace más de 40 años, esto lo escribió en 1960, un grupo de escritores, compositores y pintores que bajo la tutela de José Vasconcelos intentaron crear un espectáculo formado por bailes y cantos de la ancha tierra mexicana. Incluso se le consideró como el medio para cultivar las manifestaciones del arte popular, preservarlas de la corrupción y el olvido como base de un importante espectáculo. Así que por un lado se le acusaba al Ballet Folclórico de México de corromper las danzas tradicionales y los bailes populares, y por otro de preservar de la corrupción y el olvido a esas manifestaciones socioculturales. Pero esto señala una de las funciones que ha tenido el escenario en la historia, no solo del Ballet Folclórico de México, sino de la danza escénica en el mundo, que es conservar formas dancísticas que han desaparecido en sus contextos originales, gracias a lo cual quedan rastros de ellas, aunque convertidas en propuestas teatrales. También Emilio Carballido escribió sobre la compañía. Él decía, fue un invento admirable de Amalia Hernández, y mencionó que tenía justificado el triunfo por la calidad de sus bailarines y músicos, algunos de ellos auténticos, porque sus coreografías provenían de las fuentes originales y se seguía el proceso de traducirlas a un lenguaje escénico posible y practicable. Aunque los antropólogos pueden quejarse, dice Carballido, teatralmente es lo que es. Un gran espectáculo a partir de elementos nacionales profundos que resulta de inmenso atractivo visual, que además informa de tradiciones y bailes que de otro modo el espectador nunca vería. Monsiváis lo dijo en otros términos, al defender la calidad y dignidad dancística de la compañía. Reconoció que el espectáculo en ocasiones suele estar reñido con la fidelidad etnográfica, y a eso mismo ha hecho referencia, por ejemplo, el exdirector del INBA, Saúl Juárez, quien ha señalado que Ballet Folclórico de México le apuesta a la recreación y no a la reproducción ni fidelidad, pero con gran factura. Los extranjeros también han opinado al respecto. En Australia se señaló que Ballet Folclórico de México no daba demostraciones antropológicas, pero era un gran espectáculo. Y en Estados Unidos se dijo que Amalia Hernández ha puesto en una cápsula teatral el corazón y el alma de su moderna nación, junto con su antigua cultura. Con la magia de una hechicera, lo ha transformado todo en una experiencia inolvidable. Luego de su participación en los Juegos Panamericanos en el 59 y su entrada en el Palacio de Bellas Artes con funciones semanales que se mantienen hasta la actualidad, en el 61 el Ballet Folclórico de México participó y triunfó en el Festival del Teatro de las Naciones de París. Esto fue el lanzamiento internacional de Amalia y su compañía, la expansión de su propuesta escénica y el fortalecimiento del poder de su creadora, autora de más de 70 obras coreográficas, incluyendo las que hizo las óperas La Traviata para el National Arts Center de Ottawa y Moctezuma para la Compañía de Ópera de Boston. Y dejó otras inconclusas. En todas ellas se mostró obsesiva y perfeccionista. Ella decía, cuando estoy proyectando una coreografía, pienso en ella todo el tiempo.
Durante el día me la paso tarareando las melodías e incluso sueño con los movimientos. Si algo queda pendiente, no puedo estar tranquila. Necesito estar segura de que no hay errores y de que la obra corre bien. Una coreografía nunca se termina de corregir. Pueden pasar años y se le puede seguir haciendo cambios. Amalia reconocía que el equipo de apoyo del Ballet Folclórico de México era fundamental para su propuesta dancística, pero además de su inteligencia, esfuerzo y disciplina, hay algo más que explica su éxito. La periodista María Luisa Mendoza recordó la primera vez que vio al Ballet Folclórico de México en el foro. Iba yo con mucho escepticismo y de pronto aquello era un lucerón, como si se hubiera abierto el mar o viniera la aurora boreal, sensacional, porque la luz, escenografía, vestuario, belleza de sus mujeres, la juventud y felicidad de la danza era nuestra patria en escena. Por su parte, Cristina Pacheco escribió en el 78, luego de haber presenciado una función en una universidad norteamericana, y ser testigo de cómo los hispanoamericanos y mexicanos asistieron como quien va rumbo a la tierra prometida. En la función, dice Cristina Pacheco, adoptaron de pronto un gesto orgulloso. Casi podría afirmar que a partir de esa noche, los estudiantes mexicanos pisaron un poquito más fuerte en el campus. De hecho, el triunfo del Ballet Folclórico de México les había dado la oportunidad de afirmarse frente al poderoso, demostrando un lado más interesante, ese que no se fabrica ni se acepta ancestral de la vida y la muerte. Este comentario refiere al concepto que refleja la propuesta escénica de Amalia y que apela a un sentimiento de orgullo e identidad nacional, basado en la nostalgia y la necesidad de afirmarse frente al otro. Ella reconocía que la danza como mensajera puede ser tanto o más efectiva que las palabras, y en el caso del Ballet Folclórico de México ha sido enorme y ha tenido incidencia en la construcción de los metadiscursos con los que los mexicanos nos explicamos nuestra realidad y con los que nos sentimos identificados. Ha contribuido a modificar el imaginario de los espectadores que pretenden verse a sí mismos en una fiesta permanente y dinámica, como señaló Monsiváis, y se enorgullecen de su cultura. Esto se resume en la frase de un migrante mexicano en Los Ángeles, después de una función de Ballet Folclórico de México, que se acercó a Nelly Japey, que en ese momento era asistente de dirección de la compañía, y le dijo: ahora sí, nosotros tenemos algo que ellos no tienen. En tanto, para las audiencias extranjeras, el Ballet Folclórico de México representa la riqueza de México, y aunque no se identifican en los mismos términos, sí se contagian con el poder del cuerpo y participan de la fiesta escenificada en el proceso de intercambio emocional y emocionante que se da entre artistas y espectadores. El propio Stravinsky declaró sobre el Ballet de las Américas, una de las compañías que Amalia fundó en los años 60. Me causa un profundo placer el saber que Amalia Hernández tenía el plan de reunir en un espectáculo la danza y música del continente americano, para ser interpretada por su propia compañía. Hace poco asistí a uno de sus espectáculos en el Music Center de Los Ángeles por primera vez. Mi alegría fue enorme y mi impresión profunda. En este grupo de bailarines y músicos que tan alegre y gustosamente nos traen la vitalidad y el colorido de su país, yo sentí una verdadera comunicación que iba más allá del territorio de donde provienen. Ellos serán el instrumento más apropiado para este difícil proyecto porque es instinto propio de su país todo lo relacionado con la vitalidad. O sea, México, sinónimo de vitalidad, a través del Ballet Folclórico de México, no de autenticidad, ¿no? Ni de originalidad. Bueno, otra explicación del triunfo de Amalia Hernández está en el espectáculo que produjo Amalia Hernández, y que dice Nelly Japey, o sea, Nelly Japey, una gran conocedora de la danza escénica, que Amalia sabía usar contrastes combinando danzas de diferentes regiones y carácter que les daba unidad. Además, combinaba las danzas con el coro y la música,
Su espectáculo es continuo, siempre en creciendo, pero sin agotar al público. Tenía un gran conocimiento y sensibilidad para percibir cuándo se necesitaba un cambio y lograba que el público acabara eufórico, pero no exhausto. Los elementos escenográficos no eran excesivos. La monumentalidad del espectáculo no lo logra a través de grandes decorados. Generalmente usa un telón de fondo para establecer el contexto de la danza y luego ella utilizaba el espacio. Lo cubría con diagonales, verticales, círculos, lo llenaba y lo hacía vibrar. Otro elemento más que ha sido recuperado, como muchos otros, por la mayoría de las compañías de danza folclórica escenificada, es el uso de tocados de grandes dimensiones y pensados para que el espectador pueda apreciarlos hasta la última fila. Bueno, el ballet folclórico es compañía de una sola coreógrafa y el maestro Felipe Segura, que trabajó con ella, como ya vimos, desde la fundación de la compañía y a lo largo de los años más importantes en el que se cimentó el trabajo que iba a desarrollar Amalia Hernández y que fue tan exitoso, ha escrito sobre la obra coreográfica de ella y hace una clasificación en 4 grupos de las obras coreográficas de Amalia Hernández. La primera se refiere a al grupo de ballet, también le llama él ballets, ¿no? Igual que esta generación de creadores, ballets prehispánicos, ballets de raíces prehispánicas, otros los populares mestizos de festejo, que llamamos los bailes populares, y las obras teatralizadas. En el grupo de las obras prehispánicas, que retomó códices, arqueología, cerámica mesoamericana, pero no existe la danza viva del periodo, hay unos ejemplos. ¿Se escucha? Sí, maestra. Bueno. Perfectamente bien. Ok. Es que se congeló la imagen, ¿no? Hay unos ejemplos, por ejemplo, los mayas, ¿no? En donde ella trabaja directamente con los bailarines y con las esculturas, estelas, ¿no? Los materiales que encuentra en el museo. Y como solamente tiene las poses, ella va a elaborar las transiciones de pose a pose y es como creó esas coreografías. Estos son los diseños de Dasha, de esa obra, y esta es una imagen ya de la coreografía. La segunda clasificación son las obras de raíces prehispánicas, que las danzas que actualmente existen, que tienen ese origen y se han conservado con modificaciones, ¿no? Aunque el maestro Felipe Segura no lo incluye aquí, danza del venado, yo lo pongo porque es una danza prehispánica que ha sobrevivido y se sigue practicando en las comunidades. Y están los concheros, están matachines, danza de la pluma. Otra más son las obras populares, o sea, los bailes, ¿sí? Que son interpretados con gran virtuosismo por los bailadores y donde la fiesta es el elemento central. Tienen un estilo propio según región o estado del país. Estos son algunos de los ejemplos de esas bodas, de esos bailes. Jalisco siempre cerrando el espectáculo, ¿no? Y por último, las obras teatralizadas, en donde se hacen escenificaciones de danzas pantomímicas, dice Felipe Segura, con personajes populares que siguen un argumento y se valen de varias técnicas dancísticas. Ejemplo, La vida es juego, ¿no? Que se ha mantenido en el repertorio también por décadas. Bueno, y para concluir, estoy convencida de que Amalia Hernández estuvo satisfecha con el producto de su trabajo, que es un producto artístico, original, pero también los espectadores han seguido aplaudiendo esa producción que ella hizo durante décadas, ¿no? Su alcance, el alcance de sus obras y de la influencia de su trabajo ha sido enorme. Sus obras han llegado a convertirse en símbolos aprendidos y compartidos por muchos otros, pues ayudó a construir la estética de una nación que se identifica en la danza que ella creó. La misma danza que primero como bailarina, después como creadora, directora, maestra, promotora y gestora, le representó a ella la plenitud, la posibilidad de conocimiento de la realidad de sí misma, o sea, para convertirse en una artista.
Amalia Hernández expuso, a partir de su danza, formas de vivir e imaginar a su país con la escenificación de la tradición a partir del movimiento corporal, el sonido, la palabra, el color y las formas plásticas. Los espectadores comprendieron los símbolos que utilizó y se identificaron con ellos. Los extranjeros como parte de un espectáculo lleno de vitalidad, como dice Stravinsky, y los mexicanos como parte de una nación. Aquí concluyo y no sé si pasamos a alguna sesión de preguntas o de comentarios o algo. Muchísimas gracias, maestra. Maestro Alejandro Morales. Sí, gracias. Es justamente, tenemos 20 minutos y cedemos la palabra a quien desee participar. Si de favor pueden utilizar el recurso de levantar la mano para otorgar la palabra. Incluso también pueden utilizar el chat, por si no quieren levantar la mano. El chat también pueden hacer ahí mismo la interrogante. Les podemos auxiliar leyendo la interrogante o la inquietud que quieran compartir. Adelante, maestra Olinka. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Olinka, bien, gracias, un saludo. Bueno, perdón que voy a preguntar algo que quizá no tenga nada mucho que ver con la conferencia, pero es una duda muy puntual que yo solamente quería saber si viene del Ballet Folclórico de México, que es respecto a los zapatos con clavos, porque veo que casi todos los vestuarios que realizó Amalia, pues son como de diseñador. Entonces yo quisiera saber si el fenómeno de los zapatos con clavos viene también de ahí, o si más bien viene de otra parte, o no se sabe, o dónde podría yo tener algún tipo de información sobre eso. Gracias, maestro. Y gracias, Margarita. Sí, estamos viendo con la doctora, a regresar, se salió de la sala. Y voy a pedir de favor, maestra, que ahorita que regrese vuelva a hacer la interrogante, de favor, que la maestra salió del aula. Ah, ¿otra vez? Sí, pero en cuanto, permítame, le indico cuando ya regrese, estamos... se reincorpore. Tiene problemas. Mientras invitamos al resto de la audiencia, si quieren ir formulando su pregunta, comentario, en lo que se incorpora nuevamente la doctora. Son las cuestiones técnicas que nos vemos involucrados desde esta cuestión que vivimos, pero la doctora está intentando regresar, ¿eh? Un momento, por favor. ¿Nos escucha, doctora? Sí. Ya, ok. Ahora sí. La maestra Olinka tiene una pregunta que hacer. Maestra, por favor, ¿la puede volver a plantear? Sí. Hola, Gracias. querida Olinka. Hola, Margarita. ¿Qué tal? Gracias por toda esta información. Y perdón que lo que voy a preguntar tal vez no tiene nada que ver, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarlo aquí. Y es sobre los zapatos con clavos, porque veo que la mayoría de los vestuarios que hizo Amalia son así como de diseñador y entonces me surgió la duda si los zapatos con clavos también vienen de ahí, del Ballet Folclórico de México, o si probablemente se introdujeron después, o dónde puedo yo encontrar algún tipo de información sobre eso. Pues no tengo conocimiento de eso, pero puedo averiguarlo. Por ejemplo, con Nelly Japey, ¿no? Que ella debe saber qué fue lo que pasó con esos zapatos.
Sí. ¿Cuál utilidad tenían o por qué los diseñaron así? Claro. También vienen de ahí, del Ballet Folclórico de México, o si probablemente se introdujeron después, No sé por qué se dónde está puedo refiriendo. encontrar algún tipo de información sobre eso. Pues ¿Qué yo pasa? no tengo conocimiento de eso, pero puedo averiguar. Por ejemplo, con Nelly Japey, ¿no? Que ella debe saber. Bueno, ya esa era toda mi pregunta. Muchas gracias. Con esos zapatos. Gracias. ¿Cuál utilidad tenían o por qué los diseñaron? Claro. También vienen de ahí, del Ballet Folclórico de México, o si probablemente se introdujeron después, o dónde puedo encontrar algún tipo de información sobre eso. Pues la pasa. ¿Podemos quitar ese eco? Por ejemplo, con Nelly Japey, ¿no? Que ella debe saber. Bueno, ya esa era toda mi pregunta. Muchas gracias. Con esos zapatos. Gracias. ¿Pueden apagar sus micrófonos, por También vienen de ahí, ¿vale? Maestro Miguel, ¿puede apagar su micrófono? Estoy intentando hacerlo. Listo. Estoy tratando de leer la pregunta. Ay, pues yo creo que la danza folclórica escenificada tiene muchísimas perspectivas. Tantas como le quieran dar los hacedores de esa forma, ya sea a nivel tradicional, que se está transformando continuamente, como es la cultura, todo el tiempo se está transformando, o ya sea dentro de los salones de danza o los teatros. ¿Qué camino quieren encontrar? ¿Qué experimentos quieren realizar? ¿Qué herramientas les da la danza folclórica para expresar su contemporaneidad, para expresar su situación, su contexto, sus necesidades expresivas? O sea, no creo que haya un límite, ¿no? Tienen muchísimas posibilidades y justo en esta cátedra vamos a ver a varias maneras en que se está trabajando la danza folclórica o se ha trabajado a lo largo de la historia. Yo nada más toco a Amalia Hernández porque es muy conocida por la repercusión que tuvo y el impacto en el campo dancístico, pero hay muchas otras propuestas, se están elaborando, a lo mejor no en un terreno hegemónico todavía, como logró Amalia Hernández, pero que están buscando su camino y sus espacios, no tiene que ser necesariamente el gran teatro, ¿no? Sino diferentes audiencias a las que van dedicadas diferentes poblaciones que están formando comunidades, etcétera, ¿no? Así es que no creo que haya límite, ¿no? De lo que puede hacer la danza folclórica. El participante Manuel Cuellar tiene también la mano arriba. Adelante. Hola, Margarita. Hola, querido Manuel. Te quiero hacer una pregunta sobre esta clasificación de coreografías de Felipe Segura, donde nos habla sobre bailes prehispánicos, obras con raíces prehispánicas, populares y significadas. ¿En qué forma se diferencia esta propuesta de las Campobello, de la Escuela Nacional de Danza? Esa es como una primera parte de la pregunta. Y la otra, ¿cómo se posicionan estas propuestas con otra que me parece como bastante interesante, que podría ser la de Samarripa o la de Emilio Pulido en Guadalajara, ¿no? Y bueno, después en Colima, que me parece que son como otras escuelas que también surgen, sobre todo en la presidencia de Echeverría con la de Emilio Pulido en Guadalajara, ¿no? Y que también adquieren un estatus nacional e internacional al representar a México en los Olimpiadas, etcétera, ¿no? Entonces, Escuela Nacional de Danza con esta clasificación, si crees que se sigue, si la retoma también de ahí o no, y Pulido. Gracias. Yo creo que dentro, si hablamos de las hermanas Campobello, ellas como artistas, como creadoras, como maestras, ellas estaban absolutamente en desacuerdo con Amalia Hernández, absolutamente, era una crítica feroz, ¿no? Ellas no creían que se debía escenificar la danza tradicional, a pesar de que ellas lo habían hecho, pero ellas creían que no, que se ensuciaba esa danza, ¿no? Que se corrompía, como nos decía uno de los textos. Pero la escuela
se ha valido de las técnicas, de los procedimientos, del trabajo, de lo que conocemos como danza folclórica escenificada, ¿no? O sea, la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello hasta la actualidad. Pero ellos no están casados con lo espectacular nada más, no nada más con lo escénico, sino que están explorando otros caminos, otras formas, que, por ejemplo, en las prácticas escénicas uno puede ver, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo con esa danza folclórica? Por ejemplo, trabajar con adultos mayores, que sea una forma de educación, que sea una forma de reconocimiento del cuerpo, ¿no? Es nada más voy a hacer danza folclórica para llevarlo al escenario, sino experimentarlo en diferentes facetas. Y yo creo que Amalia Hernández sí tuvo influencia en todas las compañías de danza folclórica escenificada que nacieron después del Ballet Folclórico de México. Pero cada coreógrafo, cada director ha buscado su camino. Y más que buscado así, ¿no? Sino lo ha descubierto en el camino y ha creado sus procedimientos, su propia biografía creativa y su propia procesos de elaboración de la obra coreográfica, sus propios objetivos. Y de eso nos va a hablar, por ejemplo, el maestro Raúl Valdovinos, que ya vi que también está presente, de cómo se ha concebido, cómo se ha teorizado sobre esa construcción de danza escénica, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿No? Entonces, por eso yo digo que no tiene límite, la danza folclórica es muy rica como práctica sociocultural, ¿no? Que todos nos pertenece, pero también como forma escénica, como medio de educación, de acceder, que todos tenemos derecho a acceder, ¿no? A conocer, a practicar las diferentes culturas del cuerpo de este país, ¿no? Y compartirlas con todos, para ser comunidad, para lograr definirnos, ¿no? Con nuestra identidad propia como individuos, como colectivos, de género, de nacional, etcétera, ¿no? La danza es un elemento vital y esta, ¿no? Que es la más cercana a nuestra historia, pues más, ¿no? Gracias. Eso creo. Gracias. Ok, continuando en el orden, cedemos la palabra a Emilio Alba. Adelante. Buenos días, ¿sí me pueden escuchar bien? Se oye un poco de ruido al fondo, pero sí. Ok, perdón, disculpen el ruido. Tengo una duda, bueno, una pregunta, un cuestionamiento. Me gustaría saber qué opina o qué piensa acerca de pues lo que es el Ballet Folclórico de México, este gran fenómeno que pues vino a causar o a provocar en México, que sería como que prevalecer tantos años con coreografías pues de hace prácticamente medio siglo. Por ejemplo, lo que veíamos de sones antiguos de Michoacán, que pues son de 1952, cómo es que ha prevalecido hasta la actualidad, y muchísimas de sus coreografías pues se siguen reproduciendo en lo que es la actualidad, prácticamente sin ninguno, con muy pocas modificaciones. Y de hecho todavía aún más interesante cómo es que estas mismas se han ido reproduciendo a lo largo de todo México en diferentes agrupaciones de danza folclórica. Por ejemplo, aquí en la zona donde yo estoy, en el Estado de México, Valle de Teotihuacán específicamente, pues encontramos muchos grupos independientes de folclore que pues se han dedicado a reproducir las coreografías de María Hernández, tal y como ella o el ballet las representa en sus funciones, o con algunas modificaciones, pero, o sea, podría decirse que son una copia en cuanto a vestuarios, en cuanto a pisadas, en cuanto a construcción coreográfica. Entonces, pues, esa más que nada es mi duda. ¿Cómo es que prevalecía tanto estas construcciones coreográficas al punto de llegar a ser prácticamente copiadas y que pues que ha durado tanto tiempo siendo las mismas? Pues yo creo que en eso estriba precisamente la hegemonía del Ballet Folclórico de México, en el hecho que ha tenido tal repercusión y tal impacto
en el campo dancístico y en general en el campo cultural en México. ¿Por qué? Bueno, pues por su influencia, por la grandiosidad de su espectáculo, por la fama, el reconocimiento, pero no nada más ha sucedido eso, hay otras propuestas. Y los maestros, coreógrafos y tal, si se acercan, si estudian las diversas que hay, elegirán las propias o elegirán la que les convenza más. Pero así copiar directamente, bueno, es que es parte de esa influencia, que tiene que ver con el hecho de que hay muchos que consideran que eso es lo auténtico, que es lo verdadero, que ni siquiera Amalia Hernández nunca sostuvo. Ella nunca dijo que así bailaba nadie en el pueblo, en las comunidades, que ella lo había retomado y lo había transformado con fines escénicos, pero ella nunca dijo que eso es lo que se hacía, ¿no? Entonces, si quienes han seguido esas enseñanzas creen que es algo tradicional, pues no, tienen que voltear sus ojos a la realidad, a los cambios que se están dando en las culturas populares y en lo que pueden hacer como producto artístico de eso, si eso es lo que les interesa. Es que es también según el objetivo, ¿qué quieres hacer como maestro, como coreógrafo, como director de una agrupación? ¿Quieres reproducir lo que está en la realidad? ¿Quieres reelaborarlo? ¿Quieres utilizar, hacer una creación contemporánea? ¿Qué es? Tienen que definir eso y no puedes borrar absolutamente las influencias, así como Amalia Hernández no las borró, las fue acumulando y después las utilizó en buscando su propio camino. Y así deben ser los artistas, los maestros, los coreógrafos, directores, recuperar las influencias, aprender y después buscar su propio camino de definir sus propios objetivos. Gracias, doctora. Maestro Raúl Valdominos, le cedemos la palabra. Hola, doctora Margarita. Siempre es un deleite. Hola, escuchar. querido Raúl. Muchas gracias por su conferencia. Y bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle. Cuando hablamos de danza folclórica escenificada, es obligado para nosotros, al menos cuando trato ese tema con nuestros estudiantes, de la obra de Igor Moiseyev. Quiero preguntarle si en el transcurso de la vida creativa de Amalia Hernández hubo un cruce o varios cruces importantes que usted nos pueda comentar. Sí, claro que sí. Yo creo que sí es una de las influencias de Amalia Hernández, que ella conoció ese tipo de espectáculo y llegó en algún momento se llegó a decir que ella era la Moiseyev, digamos, de México, ¿no? Entonces, claro que ella tiene el concepto de ese ballet folclórico, pero, y también como modelo a seguir en la pulcritud del espectáculo, en la brillantez el virtuosismo del espectáculo. Pero ella se nutrió de las influencias, de otras influencias también que Moiseyev no tenía, ¿no? Moiseyev no está en el contexto mexicano, ni tuvo los maestros que tuvo Amalia Hernández, y en el caso de Amalia Hernández es la primera generación de bailarinas y coreógrafas de danza moderna, que es un grupo de mujeres, fundamentalmente, bien combativas y bien audaces, ¿no? Para su generación. O sea, se tuvieron que casar y se tuvieron que divorciar para dedicarse al trabajo escénico que querían hacer. Y así con esa decisión entraron al trabajo creativo también. Entonces sí, yo sí creo que hay una parte de influencia de Moiseyev, porque lo tiene como un referente, pero ella no quiere hacer ese trabajo, sino quiere hacer su trabajo, ¿no? Entonces, pues claro, una influencia más, pero que ella transitó, ¿no? en el proceso que ella eligió. Y también contando con un amplísimo capital económico, cultural, simbólico, que tenía Amalia Hernández. Lo supo utilizar. Y también es una de las razones de que el Ballet Folclórico de México había tenido tal éxito.
es todo un fenómeno. No nada más es artístico, no nada más son las influencias, es también la situación de ella como artista, el contexto que se vivía, el apoyo que se dio a partir de políticas culturales e incluso de las esferas más altas del poder a esa propuesta artística. Y un elemento más claro es la referencia de Moisés Llera. Gracias, maestra. Además, en algún momento coincidieron las dos compañías en festivales internacionales. O sea, fueron colegas, por lo menos, ¿no? Ok. Y para dar cierre, maestra, vamos con una última intervención a cargo de David Cruz Manso. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días, maestra Margarita. De verdad, sí es un placer escucharle. Y pues bueno, saludarles a todos. Raúl, muchos saludos para ti. Preguntarle, maestra, hace un rato comentaba que el proceso creativo de la maestra Amalia pues estaba en una cosa, en una circunstancia, perdón por el comentario, pero una cuestión obsesiva que tenemos los coreógrafos, ¿no? De estar circundando por el tema, el contenido, el movimiento, y hasta que no se resuelva, pues no, uno no está contento ni satisfecho. En ese sentido, preguntarle si la maestra Amalia tiene algo escrito a manera de guión, me refiero, seguramente lo tiene, pero no sé si utilizaba algún tipo de instrumento o herramienta de registro, ya sea como, vaya, en este caso específico, si se utilizaba Laban o utilizaba algún otro elemento gráfico que le permitiera como asentar esas ideas y después saber si tiene dentro de esas ideas, o sea, está como catalogada en algún guión, carpeta o algo por el estilo, y preguntarle si efectivamente uno puede tener acceso a esa información. Muchas gracias a todas. Todos. Gracias. No, ¿sabes qué? Que no. Yo descubrí que Amalia Hernández, cuando fue el centenario de su nacimiento, en el 2017, se hicieron varias publicaciones sobre el trabajo de Amalia Hernández. Y descubrimos, por ejemplo, que Amalia Hernández, quiero decir, el CENI de Danza, el Centro de Investigación, descubrimos que Amalia Hernández había escrito una autobiografía, pero es tan escueta que no llega a profundidad. Entonces, suponemos que tiene más documentos, pero que no han salido a la luz, ¿no? Lo tienen, pues, su hija, sobre todo Viviana Basanta, que es la directora artística de la compañía, y Viviana ha hablado de los procesos de creación de su mamá, y porque ella era su acompañante, ¿no? Desde todas sus visitas y viajes y tal, y de creación, y después ella como bailarina de la compañía. Entonces, sí debe tener, pero no los conocemos ni se han difundido. Así es que en algún momento supongo que podremos tener acceso a ese material, porque de verdad, Ballet Folclórico de México tiene materiales valiosísimos, hermosísimos, no nada más programas de mano, sino esas filmaciones que les digo que muchos ya se pasaron a video, que son impresionantes, ¿no? El trabajo que hicieron los videastas o los que filmaron esos materiales, en donde uno entiende cuál era la fuente que recuperó Amalia Hernández, y que a la hora que ves la coreografía, pues hay unos cambios enormes, pero precisamente sobre su proceso de elaboración o de registro de trabajo privado, no tenemos acceso ni conocemos todavía. Pero espero que así como salió esa autobiografía, salgan otros productos que ella hizo. Porque en tantos años tuvo que haber escrito muchas cosas. Gracias. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Nos podemos pasar toda la mañana, doctora, atendiendo esas inquietudes, comentarios y reflexiones. Quiero precisar a la maestra Graciela Miguel que hemos leído su chat y estoy dando respuesta. También lo vamos a asociar con la doctora Margarita. Pero sí, desde luego, justamente es uno de los objetivos que busca estas conferencias, que justamente generar estos vínculos. Doctora, tenemos que dar cierre a esta actividad, no sin antes agradecer y de manera simbólica vamos a hacer la entrega de esta constancia, de este reconocimiento por la participación que bien se
sirvió realizar. Y se le hará llegar de manera institucional, oficial, en donde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través del Instituto de Artes, se otorga la presente constancia a la doctora Margarita Tajada Quirós por haber impartido la conferencia Trazos de la obra coreográfica de Amalia Hernández, que será firmada por el día de hoy, 7 de junio del 2021. Y no nos resta más que agradecer, maestra, su participación, la disposición que ha tenido bien para dar esta segunda edición. Y desde luego, pues también aprovechar el espacio para invitar a todos los asistentes. Tenemos ya en 5 minutos la conferencia que estará en las redes sociales, conceptos y clasificaciones, categorías aplicadas a la danza, que impartirá el aquí presente maestro Raúl Valdominos, y que sigan las transmisiones, tanto en los sitios oficiales Facebook y YouTube, se hacen transmisiones simultáneas. Y maestra, pues agradecerle y que quiera dar cierre a esta participación. Pues les agradezco mucho a todos el haber estado aquí en estas condiciones y con estas fallas tecnológicas, pero espero que aprovechen todas las actividades que hemos programado, que fueron todos los participantes nos las brindan muy generosamente, y hay que disfrutarlas y hay que aprender, abrirnos, ¿no? Abrirnos a otras visiones, posibilidades y reflexiones que van a ser en beneficio, pues, de la danza precisamente y de la enseñanza de la danza. Entonces, ojalá que puedan estar en las otras conferencias. Por lo pronto yo me quedo a la de Raúl Valdominos, y nos vemos pronto. Y si tienen comentarios, nos los pueden hacer llegar a través del maestro Alejandro Moya o de los canales que se han abierto de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Les agradezco mucho, mucho su presencia y su interés en Amalia Hernández, su biografía creativa y el resto de las actividades que vamos a tener. Todos participen y hagamos la comunidad de estudiosos e interesados en la danza.